Bueno, vamos a iniciar entonces la sesión correspondiente al día de hoy. Vamos a hablar sobre el protocolo de investigación en la segunda parte. Ya teníamos elaborado en la primera parte el protocolo, ahora vamos a continuar con la segunda parte. Les había mostrado todo lo que la asignatura pide en cuanto al desarrollo de su proyecto de investigación, ¿no? Ya habíamos trabajado el planteamiento del problema en su primera parte, que hacía a la situación problemática, es decir, qué problema vamos a investigar. Sin embargo, aquí, como dice Stephanie también, podemos hacer problemas de coyuntura que nos permitan acceder con más facilidad a la información. Por ejemplo, entre algunos problemas que podemos investigar desde nuestra casa y a través de medios digitales. El nivel de efectividad de las clases virtuales en docentes y en estudiantes. Es un bonito tema. Lo podemos hacer preguntando a nuestros compañeros, preguntando a nuestros docentes. ¿Son efectivas las clases virtuales? ¿No? ¿Qué dificultades se encuentran? ¿Qué ventajas, qué beneficios se tienen con las clases virtuales, etcétera? Otro, percepción de los bonos, de la otorgación de bonos en tiempos de pandemia. Hay nuevos bonos como el bono canasta familiar, el bono familia, el bono universal, ¿no? ¿Qué dice la gente respecto de eso? ¿Es suficiente para aliviar la carga económica de la pandemia? ¿No es suficiente? ¿Están contentos? ¿No están contentos? ¿Les ayuda en algo? ¿No les ayuda? Ese también es un tema bonito a considerar. Otro tema bonito a considerar es todo esto de los protocolos de bioseguridad, ¿no? Protocolos sanitarios. ¿La gente los aplica o no los aplica? ¿Por qué en Santa Cruz, a diferencia de los otros departamentos, el coronavirus en cantidades, como dicen las autoridades de salud, se ha disparado? ¿Por qué? Porque tenemos cerca de 600 casos, yo creo que más ya en Santa Cruz. Otro tema bonito es ya viendo la cuestión de la continuidad del calendario escolar, es decir, en unidades educativas, en escuelas, ciclo básico, ciclo secundario, ¿no? Podemos preguntar a los padres de familia, por ejemplo, qué dificultades se enfrentan con sus niños en el uso de las tecnologías para efectos educativos. Yo tengo un colega que me comenta que él tiene que hacer las clases con su niño está en pre-kinder y ya tiene clases virtuales a través de Zoom. Entonces su niñito tiene 5 años y obviamente él no puede estar manejando la tecnología, pero está ahí el papá, sentado con él, atendiendo las instrucciones de la docente y demás. Entonces hay una serie de temas que podrían ser aplicados, ¿no? También si tenemos contacto con autoridades, etcétera, ¿cuál es la percepción de las autoridades respecto del cumplimiento de las medidas de cuarentena? ¿Cumple la gente? ¿No cumple la gente? ¿Qué dicen las autoridades? ¿Cómo ven esta situación? Entonces, todos esos temas podríamos trabajarlo haciendo un replanteamiento, el tiempo nos daría por demás, ¿no? Y preguntando, como les digo, a nuestros compañeros, vecinos, amigos, familia, etc. La idea es que se cumpla el requerimiento, no importa si el tema es pequeño o el tema es grande, como el que queríamos hacer con la clínica INCOR, pero ahora el propósito es cumplir con el protocolo. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué deben ustedes pensar en una problemática así? Aparte de los ejemplos que les di, y bienvenido, lo hacemos sin ningún problema. Entonces, partiríamos de nuevo con la problemática, formularíamos el problema, los objetivos, haríamos la delimitación, la justificación, etc. Toda esta parte marcada en amarillo, que ya la habíamos trabajado para un primer tema, la ajustamos a un segundo tema más corto, más sencillo y con más acceso a la información, que es lo que nos interesa.
Tengo una segunda parte que es la estrategia metodológica. La estrategia metodológica se subdivide en varios puntos. Esto es un poco ya más técnico, hay que revisar un libro de metodología que le voy a subir a plataforma y que se los voy a pasar también a ustedes. Es Metodología de la Investigación de Hernández Sampieri. Es un libro bastante didáctico, tiene hartísimo ejemplo y es muy fácil de entenderlo. Entonces lo vamos a tomar como referencia teórica, es decir, vamos a citar todo lo que el autor dice en estos puntos de la metodología. Yo les voy a ir explicando paulatinamente porque cada punto tiene otros subpuntos en los que se divide. Entonces, ahora vamos a trabajar todo esto para completar el capítulo 1. El capítulo 2, como habíamos dicho, va a correr de forma más acelerada porque es simplemente tomar lo que ya está dicho, tomar lo que ya está publicado, ordenarlo y ponerlo en nuestro trabajo. Entonces lo que hacemos es una búsqueda, una revisión de la literatura disponible, la clasificamos, la ordenamos. Cuando decimos ordenamos, estamos diciendo que vamos a poner títulos, subtítulos y demás, y lo vamos a presentar entre comillas como si fuera un trabajo de monografía, refiriendo a los autores, etc., ¿no? Entonces el marco teórico conceptual y el marco de referencia o empírico están dados, es simplemente recoger la información y plasmarla en nuestro trabajo. No es información de primera mano. En cambio, en toda esta parte del capítulo 1, en cuanto al planteamiento del problema, toda la información que nosotros plasmemos en este capítulo es elaborada por nosotros mismos. No hay un libro del que podamos tomar esa información y plasmarla ahí. ¿Ya? Entonces, toda esta información es elaborada por nosotros mismos. Tiene mucho de nuestro aporte y de nuestro criterio como investigadores. Pero el capítulo 2, el fundamento teórico conceptual, y el capítulo 3 no es nuestro aporte. Simplemente nosotros tomamos información ya disponible en cualquier sitio donde haya sido publicado y lo plasmamos en el trabajo. En el capítulo 4 volvemos a nuestro aporte. En el capítulo 4 nosotros vamos a presentar toda la información nueva que hayamos obtenido a través de las encuestas, de las entrevistas, de los grupos focales, de las técnicas que hayamos utilizado. Entonces, esta sí es información nueva, ¿ya? Entonces, los capítulos que son más fuertes en cuanto al contenido y al aporte del investigador son el capítulo 1 y el capítulo 4. ¿Está bien? Si tienen alguna pregunta, por favor, con toda confianza me cortan y lo aclaramos en el momento. Porque de pronto después queda ahí y ya no se la aclara y tenemos la duda a la hora de resolver nuestro trabajo, ¿no? Todos estos puntos, valga la redundancia, se constituyen en un índice, por eso se llama protocolo, es la secuencia de pasos que deben estar en nuestro trabajo. ¿Está bien? Tenemos el capítulo 5, conclusiones y recomendaciones, que las vamos a elaborar para indicar que nuestros objetivos específicos se han cumplido una vez haya concluido nuestra investigación. Entonces, la carátula, agradecimientos, dedicatoria, abstract, que es un resumen ejecutivo que tiene cierto formato que ya les voy a pasar, el índice, la introducción, conclusiones, recomendaciones, referencias y anexos se elaboran al final de la investigación. Ahora, aunque quieran, no podrían elaborar una introducción, no podrían hacer un abstract, porque estos aspectos piden datos de los hallazgos que tenemos durante la investigación, ¿ya? Entonces, toda esta es la exigencia del trabajo de investigación. Lo vamos a hacer, como les decía antes, con un tema pequeñito, o si quieren continuarlo con el tema de la clínica, también. O sea, no hay problema, ¿ya? ¿Tienen alguna pregunta hasta acá antes de entrar en la segunda parte ya del protocolo? Dicen sobre la parte de la información recogida, que son las encuestas y todo ese tipo de cosas, lo vamos a tener que hacer por
virtualmente? O sea, hay una opción en Google, creo, para hacer las Sí, encuestas. si utilizamos las encuestas, podemos hacer formularios o cuestionarios por Google Drive, ¿no? Si no saben, también les puedo enseñar a utilizar esa herramienta, pero en el mismo Google Drive se trabaja la herramienta y se la envía digitalmente, ¿no? Ustedes pasan un enlace para que compañeros, colegas, profesores, quienes quieran, entren y completen. Esa opción es sumamente dinámica y sumamente ventajosa porque al ser guardadas las encuestas en Google Drive, la tabulación se da de hecho. No tengo que tabular yo una por una ni nada de eso. Entonces, el mismo programa me da la opción de ir O sea que se hace graficando. automáticamente Sí, según recibe las encuestas, Listen. exactamente. Sí, sale la Exactamente. Y te la sale, ok. te la da directo. Eso es lo bueno de Google. Exactamente. Buenísimo. Ahora, si quisiéramos hacer una entrevista, que me encantaría que hagan una entrevista, no importa, aunque sea su papá, su mamá, cualquier persona, la hacemos la entrevista por Zoom, unos 10 minutos, 15 minutos, la grabamos la entrevista y después hacemos el procedimiento de interpretación de la entrevista. Si podríamos hacer grupos focales con 4 o 5 amigos, 5 compañeros con los que podamos conversar acerca de la temática que estamos haciendo. Claro, esto pensando en temáticas generales, ¿no? Si se daría el proyecto de investigación en la clínica, no se puede hacer con cualquiera, se tiene que hacer con personal de la clínica. Por eso les digo, es un tanto más complicado. ¿Ya? Creo que vamos a cambiar de proyecto porque justamente es un poco complicado, así que por eso no enviamos ese día lo que ya tenemos avanzado. Sí, y cuando cambiemos de proyecto lo vamos a hacer ya no de 4, sino de 2 en 2. ¿Podríamos Listen, hacer? pero de todas maneras se puede hacer individual. Claro que sí. Ustedes han quedado en la materia 5. Entonces necesariamente van a ver, lo ideal sería hacerlo individual, cada quien a cargo de su proyecto. Yo creo que es menos complicado porque a la hora de, ahorita como en realidad no podemos ni vernos, no sé, más complicado de a dos, creo. Sí, pero les dejo yo a criterio. Pueden hacerlo de 2 o pueden hacerlo de 1, porque a veces cuando hacemos reuniones de Zoom y demás, es bueno tener un colaborador, ¿no? Y como les digo, de igual manera se va a tener que hacer la interpretación y todo eso. Ahora, si bien el Google Drive nos arroja los gráficos, las estadísticas y todo eso, no nos arroja ni la interpretación ni el análisis. Nosotros cortamos ese gráfico, lo llevamos a nuestro Word y nosotros lo interpretamos, ¿no? Entonces, el Google va a hacer la parte técnica, pero la parte de interpretación, la parte de dar significado a esos porcentajes, la hace el investigador, porque esas partes ya son conclusiones parciales de la investigación. ¿A ver? Entonces, sí, yo quedo abierta a lo que ustedes me digan. Lo único que como les digo, es que cumplamos este requisito para que ustedes tengan a mano el ejercicio práctico de haber hecho un proyecto de investigación. Pero ya no va a haber la exigencia que se hace en tiempos normales de hacer una investigación en relaciones públicas propiamente dichas, es decir, en un contexto organizacional, organización públicos, porque evidentemente pues ahorita no hay las condiciones. Esto yo conversé con la licenciada María, le dije, mira, tenemos en Puerto un trabajo hermoso con chicos con los chicos en la clínica, pero ahorita es inviable, es exponerlos, ¿no? Y el hecho de que haya una persona que nos va a ayudar en la clínica como la licenciada Belén, no es garantía de que logremos hacerlo el trabajo, porque la licenciada Belén obviamente nos va a dar un poquito de su tiempo, pero no va a estar pendiente de nuestras necesidades de investigación, ¿no? Claro. Entonces, ella me entendió, me dijo, sí, licenciada, cámbialo, usted vea cómo procede, simplemente
haga énfasis en que cumplamos los requisitos porque de igual manera son proyectos de investigación y tiene toda la razón. ¿Ya? Entonces yo de todas maneras les voy a poner en el foro para que ustedes me hagan llegar de nuevo sus propuestas. Así propuestas ya bien viables, bien específicas. ¿Usted no tenía ejemplos, Lizzie? No dijo eso. Sí, les dije, no sé si no estuvo ese momentito que les dije, pero les reitero. Un ejemplo era medir el grado de efectividad de las clases virtuales, desde la percepción de los estudiantes y desde la percepción de los docentes. Ahí podríamos hacer cuestionarios a nuestros compañeros de otras materias, podríamos hacer entrevistas a nuestros docentes, entrevistas cortitas, que pueden ser mediante esta aplicación Zoom, mediante Skype, mediante el celular, mediante lo que sea. Porque finalmente ustedes saben que la entrevista después se transcribe. Entonces, una vez teniendo el insumo de la transcripción, ya da para hacer análisis, para hacer las tablas de interpretación, etc. Ya, ese era uno. Medir el grado de efectividad de las clases virtuales en la universidad, si quieren, ¿no? Otro, solicitar o conocer la percepción de la ciudadanía en general respecto de la otorgación de los bonos en tiempos de pandemia. Hay críticas de un lado, hay críticas positivas de otro lado, no sé, se puede ver eso, se puede preguntar incluso a vecinos, incluso. Se puede preguntar sobre la gestión de las autoridades, que hacen las autoridades en estos tiempos, sobre las ollas comunes, sobre los protocolos sanitarios o de bioseguridad, sobre la cuestión del pago de bonos por las instituciones bancarias. Vemos que la gente va a dormir y a veces ni siquiera le pagan. No sé. Todos esos temas les dejo como ideas, simplemente como ideas, porque finalmente ustedes van a tener que tomar la decisión, elegir un tema y me lo comentan. ¿Está bien? Ya, listo. Ok, Perfecto. Lizzie. Entonces vamos a ir directamente. Ya hemos trabajado esta parte, revisen sus apuntes, toda la parte marcada en amarillo. Vamos a entrar a trabajar la estrategia metodológica. Eso lo vamos a trabajar en esta próxima semana más y con eso estaría listo nuestro primer capítulo. Ya el segundo capítulo, tercer capítulo, de acuerdo a su tema, ustedes lo van llevando. Por ejemplo, si alguno hace el tema de bonos en tiempo de pandemia, hará pues un marco teórico conceptual acerca de los bonos, qué es un bono, qué es una pandemia, etc. En el marco de referencia o empírico hay que hablar del contexto, ¿no? ¿Por qué se han dado los bonos? Si los bonos están fundamentados o garantizados por un decreto, qué dice ese decreto, etc. Como les decía, esto es tomar información y traspasarla a nuestro proyecto. Si hacemos de la efectividad de las clases virtuales en universidades, qué es universidad, qué es docente, qué es estudiante, qué es clase virtual, qué es entorno virtual de aprendizaje, qué aplicaciones hay, etc. ¿Ya? O sea, eso ya está dicho, pero se sujeta o se ajusta al tema que ustedes definan. Ahorita simplemente estamos conversando sobre ejemplos, nada definitivo, hasta que ustedes no elijan un tema. Entonces vamos a ir a ver la segunda parte del protocolo que está referido a la estrategia metodológica. La estrategia metodológica se divide en varios puntitos. Cuando hablamos de estrategia metodológica estamos hablando de la parte técnica ya de la investigación. Ya hemos dejado nosotros atrás la elección del problema, sus objetivos, sus preguntas, sus justificaciones, ¿no? Ahora ya entramos a ver otro tipo de cosas. Cuando estoy hablando de la estrategia metodológica, voy a responder estos cuatro puntos. Cada punto tiene sus subdivisiones. Una de esas subdivisiones va a corresponder a mi investigación. No todas. Las vamos a explicar todas, ¿no? Pero una vamos a elegir. ¿Está bien? Cuando hablemos del método...
Listen quiere decir que en el Word tiene que estar explicado cada sección o solo elegimos una. No, vamos a elegir una. Vamos a elegir una. Ahorita les voy a explicar cómo procede. Vamos a elegir solamente una. De manera teórica, yo les voy a dar toda la explicación para que ustedes digan, de acuerdo a esta explicación, mi investigación es descriptiva o es correlacional. O va a ser una investigación aplicada, o va a ser diagnóstica, etc. Ustedes van a tener la teoría, pero de esa teoría van a elegir solamente una, ¿ya? Lo mismo en el método, vamos a ver si es deductivo, si es inductivo, en el enfoque si es cualitativo, cuantitativo o mixto, en el diseño si es experimental o no experimental. Como les digo, esta es la parte técnica del trabajo. Hace referencia a toda la parte de la metodología. Entonces vamos viendo esta primera parte, según el tipo de investigación, exploratoria, descriptiva, correlacional o explicativa. Déjenme ver. Acá está. Vamos a regular un poquito. Les voy a pasar este texto primero a su WhatsApp y de ahí ya lo pueden descargar. Es el texto de metodología de investigación de Hernández Sampieri, como les había referido, ¿no? Entonces, cuando habla él de tipos de investigación, es decir, de estos 4 tipos de investigación, está hablando también de los alcances de la investigación en cuanto a la consecución de profundidad en el conocimiento. Es decir, ¿cuán profundo quiero yo conocer? ¿Cuán profundo quiero indagar? Quiero que mi investigación me otorgue un conocimiento básico muy por encima, me otorgue un conocimiento intermedio, un conocimiento más profundo, un conocimiento aún más profundo. ¿En qué nivel voy a situar mi investigación? De eso me habla el autor cuando me habla del tipo de investigación, de la naturaleza, del alcance de la investigación. ¿Hasta dónde va a llegar usted en el logro del conocimiento como investigador? ¿Hasta dónde va a llegar? Entonces, el autor nos plantea 4 niveles de investigación. Un primer nivel, investigación exploratoria. Un segundo nivel, investigación descriptiva. Un tercer nivel, investigación correlacional o investigación explicativa. Al decir que son niveles, estamos pensando o estamos indicando que se van a alcanzar de manera gradual, es decir, uno a la vez, no todos juntos al mismo tiempo. Vamos a hacer la analogía o vamos a hacer un ejemplo bastante doméstico, indicando que estos niveles se asemejan a una casa de 4 pisos. En el primer piso o planta baja está el nivel exploratorio. En el segundo piso el descriptivo. En el tercer piso el correlacional y en el cuarto piso el explicativo. Grafiquemos en nuestra mente esa casa de 4 pisos. Ahora, en el tercer piso está ubicado mi dormitorio y yo me encuentro en la cocina en primer piso. Para ir al dormitorio, ¿qué tengo que hacer? Subir. Es decir, abandonar la planta baja o primer piso, hacer el recorrido, ¿no? De las escaleras y demás hasta llegar al tercer piso. Es decir, que abandoné un piso para ubicarme en otro y que no puedo estar de manera simultánea en ambos pisos. ¿Correcto? ¿Es así? Ya. Sí, Listen. Perfecto. Lo mismo en la investigación. No puedo declarar a mi investigación al mismo tiempo como exploratoria, descriptiva, correlacional, explicativa. No. Mi investigación va a ser una de estas 4. Una de esas 4. No las 4 a la vez. Si digo que va a ser exploratoria, es solo exploratoria. Si digo que va a ser descriptiva, es solo descriptiva. Si digo que va a ser correlacional, es solo correlacional. Y si digo que va a ser explicativa, va a ser solo explicativa.
Quiere decir que para llegar al último nivel he transitado por los niveles anteriores. ¿Está bien? Entonces no voy a cometer el error de poner en mi proyecto de investigación, mi investigación va a ser descriptiva, explicativa. No, sí va a haber siempre descripción, sí va a haber siempre explicación, pero estamos hablando de nivel en cuanto al logro de profundidad en el conocimiento. ¿Cuán profundo es el conocimiento que quiero conseguir? Entonces, el autor nos dice, los estudios o investigaciones exploratorias investigan problemas poco estudiados. ¿Qué quiere decir de problemas poco estudiados? ¿Cómo lo entienden ustedes eso? Que no son un tema, no sé, importante, puede ser. Además de eso, que son temas nuevos, es decir, novedosos. Cuando decimos que son poco estudiados, estamos diciendo que no existe bibliografía al respecto, que no existe todavía literatura de otros autores respecto del tema. Es decir, que son temas absolutamente novedosos. ¿Está bien? Un ejemplo bastante ilustrativo que hace el autor es el siguiente. Él dice, pensar en un estudio exploratorio es como ir a una ciudad, como visitar una ciudad en la que uno nunca ha estado. Por primera vez, una ciudad nueva. ¿Está bien? Una ciudad nueva. Agarramos un taxi, nos subimos al taxi y le preguntamos al chofer, ¿qué cosas bonitas tiene esta ciudad? Y el chofer nos dice de manera muy básica y ligera, tiene una catedral que es muy linda, tiene una plaza, tiene varios centros atractivos, tiene algunos restaurantes con buena comida, etc. Pero no me dice más. Eso es explorar, es ver por encima, porque la temática aún es novedosa, pero no me está dando ningún tipo de características ni de nada. Transito a la investigación de tipo descriptiva. En la investigación de tipo descriptiva ya se señalan los componentes, las características, las funciones, los perfiles, todos los aspectos relacionados con ese fenómeno de estudio. Es decir, que no me conformo con decir que la ciudad tiene una catedral, sino que en el estudio descriptivo me acerco a la catedral, observo sus características, indago sobre todos los aspectos referidos a la catedral, etc. ¿Ya? Es como que yo les preguntara en un ejemplo mucho más simple. Stephanie, ¿quién es su mejor amiga? Ella me va a decir, es Vera. Punto. Ese es un estudio exploratorio. Pero si yo le digo en el estudio descriptivo, Stephanie, descríbame a Vera como su mejor amiga, el que me diga el nombre simplemente ya no me es suficiente, porque en el estudio descriptivo le estoy pidiendo, valga la redundancia, la descripción de todos los componentes, de todos los atributos en el ejemplo de su mejor amiga. ¿Se entiende la diferencia? Sí, dicen. Perfecto. Entonces, la mayoría de los estudios que nosotros hacemos en relaciones públicas se ubican en el orden de lo descriptivo, ¿no? En el que pedimos opiniones respecto de tales cosas, los estudios de percepción y demás, ¿no? Miden conceptos o temas, percepción sobre los bonos, definen variables, podemos decir percepción sobre el grado de aceptación de las clases virtuales. Con estas variables, uso de tecnología, aprovechamiento estudiantil, etc. Pero finalmente, en la descripción hacemos un relato detallado de los componentes de ese fenómeno de estudio. Avanzamos en el conocimiento y vemos los
estudios correlacionales. Los estudios correlacionales ya son un poco más complejos porque prueban y trabajan con hipótesis. Una hipótesis es un supuesto lógico. Por ejemplo, a mayor premios e incentivos en tal empresa, mayor el desempeño laboral de sus trabajadores. Entonces, por un lado estoy viendo los premios e incentivos que otorga la empresa y por el otro lado estoy viendo y relacionando el desempeño laboral de los empleados. Entonces, por eso dice ahí, asocian conceptos o variables. Ya no estamos hablando de describir una sola cosa. No, estamos hablando de ver cómo estas dos cosas se relacionan. Estamos hablando de causa y efecto. Estamos hablando de cómo influye una situación A en una situación B. ¿Ya? Retomando el ejemplo de la amiga de Stephanie. En el estudio exploratorio simplemente le preguntábamos quién es su mejor amiga. Ella nos respondía, es Vera, y nosotros ahí culminamos con ese nivel de conocimiento. En el estudio descriptivo le decíamos, descríbanos las características de Vera, los atributos personales de Vera, ¿no? En el estudio correlacional le diríamos, ¿en qué medida la opinión de Vera respecto de tal tema influye en la opinión de Stephanie? Eso es correlacional. Estoy avanzando de lo descriptivo a lo correlacional, haciendo más compleja la investigación. ¿Cómo sería, Lisa, el ejemplo de Vera en lo correlacional? ¿Puede volver a...? En lo correlacional, ante el tema del aborto, por ejemplo, ¿en qué medida la opinión, por decir algo, la opinión de Vera sobre el aborto influye en su opinión sobre el mismo tema? Eso es correlacional. Estoy investigando a Vera por un lado y su opinión, y estoy investigando a usted y su opinión por otro lado, pero relacionando. ¿Influye o no influye? Eso es correlacional. En lo descriptivo simplemente decíamos, indíquenos cuáles son los atributos de Vera. Acá estamos diciendo en qué medida lo que haga Vera influye en usted. Eso es correlacional. Y tenemos también, avanzando ya en la complejidad del conocimiento, avanzando en su profundidad, los estudios explicativos. Los estudios explicativos, según el autor, ya precisan de experimentos controlados. Cuando nosotros decimos experimentos controlados, estamos diciendo que el investigador manipula de manera deliberada las variables de estudio. No simplemente las describe, no simplemente las observa en su ambiente natural, sino que realmente las altera de manera controlada para los fines de su estudio. Ejemplo, en el texto también hay un ejemplo bien bonito que nos da el autor y dice, vamos a observar en un grupo de 20 estudiantes cómo los movimientos, cómo la actividad motora de estos estudiantes se hacen más lentos a medida que ingieren bebidas alcohólicas. Entonces el investigador reparte en grupos a los 20 estudiantes y dice, a estos 5 estudiantes les voy a dar agua con 0 alcohol y voy a ver cómo se comportan ante determinada situación. A estos otros 5 les voy a dar 5 copas de X bebida. A estos otros 5 les voy a dar 10 copas de X bebida. A estos últimos 5 les voy a dar 15 copas de X bebida. Y voy a ir viendo cómo sus movimientos motores, es decir, cómo su movimiento, su actividad motora o motriz, la que le permite ir de un lado a otro lado, levantar las manos, mover la cabeza, etc., se van haciendo más lentos. Ese es un experimento. O sea, yo altero la realidad, altero la situación
a fin de observar algo que me interesa. Podría ser el mismo tipo de investigación con un estudio descriptivo. Me voy a un lugar donde expenden bebidas alcohólicas, una cantina, un bar. Me siento y simplemente observo, sin alterar la realidad. Y tomo nota de eso que observo, de cómo se comporta la gente cuando ingiere bebidas alcohólicas. En lo experimental o explicativo, manipulo esa realidad. Yo controlo las variables. ¿Se entiende la diferencia? Para efectos de nuestra investigación, vamos a ubicar nuestros estudios en el orden de lo descriptivo o de lo correlacional. No vamos a ir a lo explicativo ni vamos a ir a lo exploratorio. ¿Está bien? Va a terminar la sesión en 30 segundos y después iniciamos nuevamente para conversar un poquito de un punto más y así avanzamos un poquito más, por favor. Ya, Licen.